El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. La educación es un derecho del ser humano que en el mundo y especialmente en Latinoamérica se ha descuidado, sin entender que gracias a ella los países logran desarrollarse y bajar los índices de pobreza, otorgando nuevas posibilidades para los niños y jóvenes que encuentran en la formación académica nuevos caminos para cumplir sus sueños y lograr así tener un futuro más prometedor. Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy hablaremos de la campaña mundial Un Gol por la Educación, aprovechando el Mundial de Fútbol, donde deportistas y dirigentes de todos los países han decidido meter un gol para ayudar a los niños y jóvenes del planeta, haciendo manifiesta la necesidad de escolarizarlos. Bienvenidos. Si un ser vivo, una persona, no puede vivir sin agua, no podría vivir sin educación. ¿Por qué? Porque es que la educación es la que garantiza la entrada al goce. La ventaja del derecho es el disfrutar el derecho, el vivir en sociedades, disfrutar el derecho, el goce de los demás derechos se da a través de los procesos de educación, que son los que insertan a la cultura. Por eso se vuelve derecho fundamental. Es importante porque la educación hace trascender la sociedad de un país. La educación es fundamental en los seres humanos. Y no llamo de educación únicamente la institucional, sino toda desde que estamos en la familia, en el barrio, porque la educación nos brinda la posibilidad de, digamos, como de entender mejor el mundo que nos rodea. Es importante la educación para un país porque es el elemento clave para la promoción social, para que haya movilidad social, para que las personas que tienen menos acceso a los recursos económicos de alguna forma tengan esa movilidad que les permita tener una mejor calidad de vida. El proceso educativo es necesario, la escuela es algo obviamente importantísimo para la estructura social. Infortunadamente en nuestro país no es tan importante. Digamos que la evidencia es que tanto la cultura y el arte como la educación han estado como en un segundo renglón. Siempre la ONU ya determinó eso a nivel mundial, que la pobreza tiene relación con la educación. Eso ya es decir, algo repetitivo. La educación para un país se vuelve algo definitivo, porque en la medida en que hay educación, hay cultura, hay posibilidad de convivencia sana, hay posibilidad de crecer, hay posibilidad de proyectarse hacia un futuro mejor. La educación hace sociedad, la educación le da un lugar a los valores que hacen que la sociedad funcione de una manera correcta, de que todos vivamos en armonía. La educación le da la posibilidad de progreso y de futuro a las personas. Entonces, un país sin educación es un país que está condenado al fracaso. Hay que educar es para formar a un ser humano, hay que formar a la persona como tal para que se inscriba y se inserte en la sociedad y sea más productiva. Seguimos con Historias con Futuro. El deporte está adquiriendo una importancia cada vez mayor en nuestra sociedad, convirtiéndose en un fenómeno sociocultural que trasciende el ámbito estricto de las instalaciones deportivas. De hecho, el auge que ha cobrado el deporte gracias a los medios de comunicación y la popularidad que ha alcanzado, desarrollando una gran capacidad para atraer aficionados de muy diverso tipo, hacen inevitable que se tenga cada vez más en cuenta su función educativa para difundir los mensajes. Es por eso que Un Gol por la Educación hace uso del deporte para ayudar a la escolarización de los niños del mundo.
Un gol por la educación me parece que salta a la vista la coyuntura deportiva, es decir, está el campeonato mundial. El fútbol es el deporte más universal, atraviesa todas las fronteras, entonces el acontecimiento deportivo del año, eso siempre se sabe y podemos decir de ese lustro donde hay mundial. Eso concita el interés de todas las culturas, todos los pueblos. Entonces me parece que es muy interesante, muy inteligente aprovechar ese boom publicitario del mundial para enfatizar la importancia de hacer un gol por la educación, particularmente para lograr que en el planeta se tome conciencia en el mundo de que hay más de 75 millones de niños y niñas que están por fuera del sistema educativo. En este año, con ocasión de la realización del Mundial de Fútbol en África, la campaña mundial hizo un acuerdo con la FIFA para que en el marco del campeonato mundial se pudiera dar una mayor resonancia a este tema del cumplimiento de las metas de educación para todos en el año 2015. Aprovechar el ámbito de difusión que ofrecía la campaña, el campeonato mundial, para en ese contexto hacer mucho más visible el tema de la necesidad de cumplir con las metas del milenio en educación. Existe una campaña mundial por el derecho a la educación que tiene en América Latina una afiliada que es la CLADE, la Campaña Latinoamericana para el Derecho a la Educación, de la cual hacemos parte dentro del país como Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. En este momento Viva la Ciudadanía es solamente la Secretaría Técnica de toda la coalición. La campaña mundial cada año lanza una campaña en torno del derecho a la educación. Esto consiste básicamente en poder movilizar lo más posible en todo el mundo el tema, tanto frente a los gobiernos como desde la sociedad civil, la necesidad de retomar el tema de la educación como un derecho humano fundamental y poder garantizar educación para todos los niños y niñas en el mundo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con que alguien se interese por la educación a nivel mundial es muy importante, es necesario, ¿cierto?, para que los gobiernos realmente, digamos, destinen recursos para la educación. Ancora oggi un bambino su 5 non sa leggere. Let's make this World Cup an opportunity to reaffirm our commitment to education for all. Now that is a goal worth cheering for. Un gol por la educación es el programa, la campaña que hace la campaña mundial por el derecho a la educación. La campaña mundial surge por algunas agencias de cooperación internacional que ven que es necesario empezar a buscar unas estrategias, sobre todo, y estas se fortalece mucho para Asia y para África, unas estrategias para que se garantice el derecho, donde realmente ha sido más vulnerada. La campaña global por el derecho a la educación impacta y la idea era que vamos a trabajar en todo el mundo por buscar garantizar el derecho, impacta a América Latina, pero hasta hace unos 5 años creo yo, se fortalece la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Y en Colombia opera una subsidiaria de esa campaña que se llama la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, de la cual hace parte el Instituto Nacional Superior de Pedagogía, es decir, hace parte de la Universidad Pedagógica. En Colombia, por ejemplo, la coalición ha desarrollado otras actividades que vale la pena resaltar. Acabamos de presentar a la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad de uno de los apartes de la ley 115 de la ley de educación vigente en Colombia, en la cual se trastocaba o se cuestionaba o se negaba en el fondo la concesión de la Constitución de la gratuidad como lo contempla la Constitución en Colombia. El solo hecho de que, por ejemplo, nosotros hoy en Colombia podamos difundir en el marco de un gol por la educación el hecho de que hemos ganado una demanda ante la Corte Constitucional, pues le confiere a ese hecho una significación mucho más amplia que la que se hubiera podido dar si no estamos en el contexto del Campeonato Mundial y no contamos con los recursos de comunicación y difusión que se ponen a disposición de estas iniciativas en coyunturas como estas.